Hola de nuevo, exportadores y futuros exportadores. Sé que estáis muy preocupados porque el año 2025 ha empezado de una manera muy compleja y como sabéis y habéis visto en otros vídeos, hay una guerra de aranceles. Guerra de aranceles que inicia Estados Unidos y que la cosa se multiplica. En otro vídeo reciente vimos una herramienta online que tiene el International Trade Center, donde podéis ver actualizado la situación arancelaria con un retraso de 24 o 48 horas con respecto a lo que ha ocurrido en el país que toca, generalmente Estados Unidos, pero no todo es triste. Hay un poco de luz dentro de esta situación tan sombría. Y para hablar de salud, tengo aquí a mi invitada hoy, que es Tania Martínez. Tania Martínez ya la conocéis de vídeos en los que Tania nos ha explicado muchas cosas interesantes como experta en la FDA, en la Food and Drug Administration, como experta a la que podéis acudir, por supuesto, cuando necesitáis importar a Estados Unidos alimento, bebida, cosmética, medicamentos, etcétera, etcétera. Pero Tania y su equipo no solamente te ayudan a cumplir con la normativa FDA, Tania y su equipo también te ayudan con las aduanas. Luego, para los que no lo sabéis, cuando tú llegas con tu producto a Estados Unidos, con tu mercancía, primero te encuentras con el funcionario de aduanas, que es el que va a aplicar el arancel correspondiente, que si el 10%, que si recíproco, etcétera, etcétera. Y una vez que habéis satisfecho el arancel de aduanas, tenéis que ver las caras, vamos a decirlo, con el de la bata blanca, ¿no? Que es el de la Food and Drug Administration. Pues bien, Tania y su equipo se ocupan de todo el proceso. Y por eso hoy, que os quede claro que habéis visto Tania otras veces en los vídeos, por eso hoy Tania va a hablar no de la parte de la sanidad exterior, de la FDA, sino de la parte de los aranceles que impone Estados Unidos a muchos países del mundo. Y por aquí tengo a Tania. Tania, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos que lo que vamos a informar hoy sea de interés para el público que tú siempre asistes. Pues Tania, lo primero, ¿cuál es la situación actual? Mira, la situación actual es la que más o menos todo exportador ya debe de saber. Desde el día 5 de abril se impuso la tarifa general a nivel mundial para todos los tipos de productos que entren a Estados Unidos de cualquier país del mundo del 10%. Esta tarifa no creo que va a ser eliminada, lo ha dicho la administración del presidente Trump muchas veces, y es aplicable a todos los sectores, todos los productos de cualquier país del mundo. Después, posteriormente, con respecto a Europa, se les impuso adicionalmente lo que se llama la tarifa recíproca, que es en el fondo de un 20 a 25% adicional, porque los aranceles son acumulativos. Y ese acuerdo que se hace posteriormente está en suspenso hasta el día 9 de julio, o sea, dentro de más o menos 2 semanas, un poco menos. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Ya Europa y los Estados Unidos están negociando el acuerdo este recíproco para, bueno, que traten de llegar a un acuerdo en los sectores. Es verdad que Estados Unidos está alegando que Europa es sumamente lento. Hasta ahora se ha avanzado es en el sector aeronáutico, civil craft y todo lo que son el tema de acero inoxidable, aluminios y productos contentivos de estos materiales. Yo sí creo, por todo lo que han dicho los expertos y la misma administración, e incluso la Unión Europea, que este plazo se va a extender. Yo no creo honestamente que ese acuerdo va a estar listo para el 9 de julio, pero yo sí creo que se va a extender, lo cual es bueno porque claramente está claro que eso no le conviene a ningún país, ni a Europa, ni le conviene tampoco a los Estados Unidos. Pero esa es la situación actual, Carlos. Bien, entonces, antes de entrar ya en materia, sobre todo para todas aquellas personas que esto lo desconocen, te voy a preguntar cómo se calculan los aranceles. Exacto. Es importante tu pregunta por varias cosas. La gente cuando tú le preguntas esto, ellos te dicen, no, en base al código arancelario. Es verdad que el código arancelario es internacional, el HTCTH, pero aquí hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos, cuando el producto entra a los Estados Unidos, no se calcula en base al código internacional solamente. Ese código internacional tiene 6 números y a esos 6 números se le agregan cuatro más. Esos cuatro más los agrega los Estados Unidos. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay que saber exacto la clasificación arancelaria del producto para determinar esos aranceles. Y te voy a poner un ejemplo muy español. Una empresa que fabrique un enlatado de, por ejemplo, atún.
con aceite es diferente al impuesto que va a pagar con agua, al impuesto que va a pagar con tomate, al impuesto que va a pagar con otra salsa. Y esa clasificación dentro del enlatado de atún son las subclasificaciones norteamericanas que usted tiene que saber a la hora de hacer el cálculo de los aranceles. Aparte de eso, es importante saber, y esto siempre ha sido así, que los aranceles son acumulativos. Un ejemplo, si yo te pagaba 3%, pues ahora paga el 13%. Y si hay un 20% adicional, paga el 3, el 10 y el 20, o sea, son acumulativos. Otra regla importante a la hora de calcular los aranceles es el origen. Por ejemplo, yo fabrico en España, pero el 100% de la materia prima y el empaque y todo es, por ejemplo, coreano o chino o lo que fuera. Entonces, si realmente se hacen las cosas correctamente, se va a pagar el arancel sobre los ingredientes y componentes del producto de acuerdo a los países de origen de esos ingredientes y el lugar de transformación, que en este caso fuera en Europa. Eso puede resultar bien, eso puede resultar mal, dependiendo del origen de los ingredientes. Después, posteriormente, hay que tomar en cuenta no solamente el origen de esto, sino el lugar de salida del producto. Eso no es lo que marca el arancel, lo marca, como dije yo anteriormente, los componentes empaque y transformación. Y posteriormente, otra cosa importante es ver si usted cae en alguna exención, ¿ok? Que la exención en el anexo S primero, que fue la primera normativa del presidente Trump, la del 5 de abril que yo hablé, hay más de 330 excepciones y bueno, hay que ver si usted cae en alguna de estas. Bien, entonces, vamos a hablar de esto. Estrategias para reducir los aranceles si exportamos a Estados Unidos, si importamos en este caso a Estados Unidos, y, y posibilidades de que mi mercancía esté dentro de esa lista. Exacto. Bueno, lo primero es, tal como tú acabas de mencionar, estar primero, saber exacto cuál es la clasificación. Eso se lo va a dar a usted un experto en aduana o un broker, un freight forwarder de los Estados Unidos que maneje el código arancelario norteamericano. Lo segundo, obviamente, hacer una estructura de costo de producción del producto. Y les explico por qué. Porque muchas veces la gente, uno le pregunta, bueno, ¿y cuánto te cuesta producir el vaso de agua? $10. Sí, pero ese vaso de agua no es el costo de producción, es las comisiones, es el seguro, es el transporte, es obviamente la materia prima, el costo de fabricación, de repente el diseño, de repente la formulación y una cantidad de cosas que usted añade a ese coste de producir el vaso de agua. Entonces, definitivamente hay que hacer un desglosado de cuál es el coste de producción y ver todos esos otros servicios o partes componentes del producto que usted le está añadiendo al costo del producto para determinar qué se puede eliminar de ese coste sobre el cual usted está pagando arancel y ahora no tiene que pagar. Eso se llama assist effect, assist como de asistencia. Eso es lo primero, determinar el coste real de producción para ver qué es lo que usted está incluyendo que se pudiera eliminar. Lo segundo, el first sale rule. ¿A quién usted le vende de primero? Si yo, por ejemplo, te vendo a ti, Carlos, y tú eres un comisionista y tú revendes, estamos pagando arancel dos veces, lo cual el first sale rule es importante. Después, por ejemplo, es importante que esa tasa la pague el importador americano, porque el importador americano puede tener algunas exenciones que usted como fabricante no tiene. Con lo cual, el Incoterm correcto de utilizar es el ex-work, o sea, puesto aquí en este caso en España. Y posteriormente, después que usted hace todo esto, se llama una estrategia financiera de coste de producto y determina si cae en una de esas exenciones, el código arancelario americano, el coste real de producción con esos valores de servicios añadidos y hace todo este estudio, se pudiera solicitar lo que se conoce como un binding rule o regla vinculante, que eso se presenta ante el Departamento de Aduana de los Estados Unidos, eso lo hacemos los especialistas en la materia, y con esto usted tiene una opinión vinculante del gobierno de los Estados Unidos, en este caso el Departamento de Aduanas, del impuesto exacto o arancel que usted va a pagar al momento de entrar la mercancía. Esas son básicamente las reglas importantes para determinar el cálculo del arancel, Carlos. Sí, una cosa importante, porque has hablado antes de SWORKS. Hay países, que para que lo aclaremos para la audiencia, Ujú. en muchos países se calcula el arancel valor CIF, algunos países valor FOB. En el caso de Estados Unidos, ¿cómo sería? Sí, ¿cuál es el Incoterm que se aplica según llega la mercancía? No, en el fondo el Incoterm que se aplica es el que acuerden las partes, ¿ok? No, no, Porque las no, partes digo la aduana de Estados Unidos de cara a hacer el cálculo. ¿Está incluyendo transporte se, marítimo o no? no.
No. Muy importante tu pregunta. Sí. Ellos no lo llaman Incoterm. En Estados Unidos no se llama Incoterm. Se llama the Custom Value Duty, o sea, el costo de valor de producción, el transactional value. Y Ujú. el parámetro general, si te puedo contestar, tú nunca deberías de vender por debajo del coste del producto que un tercero vende ese mismo producto. Pero claro, lo que sucede en la vida práctica es que mucha gente le imputa, y esto yo lo he visto millones de veces, a ese coste de producción, que en el fondo es como se está haciendo el transactional value, todos estos servicios adicionales que yo estaba diciendo. Fórmula, royalty, licencia, transporte, seguro, comisiones, una cantidad de cosas. Y sobre esas cosas, no sobre todas, tú tienes que pagar arancel. Con lo cual es por eso que se debe hacer ese desglose exacto del coste de producción de un producto que usted, la fábrica, está cargando, o sea, está imputando al precio, que es sobre el cual hace el cálculo los Estados Unidos, no es ni CIF ni FOB, es sobre ese valor para ver qué se puede eliminar y usted acordará, por supuesto, con su cliente en Estados Unidos cómo cobrarlo de otra manera, como un servicio que no lleva arancel. Eso Ok. es sumamente importante. Bien, ejemplos. Cuéntanos un ejemplo, sin decir nombres, evidentemente, ejemplos de empresas que están Sí, haciendo mira, cosas similares. aquí en Europa y en España específicamente hay una empresa hay dos, básicamente casos que hasta ahora lo han hecho, porque obviamente esto es un tema bastante reciente. Uno fue lo que lo acabo de comentar, que es una empresa enlatado de mariscos y pescados, obviamente enlatado con un autoclavado, etcétera. Entonces hacen eso, se hace el cálculo correcto del valor de producción y obviamente el arancel ha variado dependiendo de el pescado, en este caso el atún, cómo va. Si va en líquido, si va en agua, si va en aceite, si va en tomate o si va en salsa. Después, en este mismo caso, la empresa justifica que parte de los ingredientes, esto es bien importante, de los ingredientes que se utilizan en la fabricación de ese enlatado de atún eran de origen americano. Y esto es algo que no comenté y se me pasó. Ese de origen americano, cualquier componente que usted tenga imputado al valor transaccional del producto, que era lo que yo te comentaba antes, Carlos, ese componente norteamericano, de origen norteamericano, se excluye para el cálculo del arancel. Con lo cual, si ese componente representa, que era uno de estos casos que estoy comentando, el 10, el 15, el 20%, ya sobre ese 20% del valor del producto, del componente, vamos a poner la salsa, el tomate, la especie, el enlatado, el empaque, lo que fuera, usted sobre eso no va a pagar el arancel. Este fue un caso español. Y el otro caso fue un fabricante de artefactos domésticos, estos de cocina, que obviamente tienen componentes de acero inoxidable y metal, y esos componentes el señor, que muy inteligentemente hizo, fue importar los componentes, o sea, las partes de acero inoxidable de los Estados Unidos. Básicamente casi el 80% de los componentes de esos equipos son acero inoxidable. Ahora los importa de Estados Unidos y sencillamente se ahorra el 80% del costo del valor de producción del equipo. Eso lo hace y está claro que es a nivel de comercio sumamente competitivo frente a otros fabricantes que no conocen estas reglas, que muchas veces se dejan llevar por el sentimiento de que la gente va a pagar más dinero y lo sacan del mercado y no analizan en detalle todos estos parámetros que estamos hablando para reducir o minimizar estos aranceles al entrar el producto a Estados Unidos. Entonces, este sería un ejemplo. La gente dice, Dios mío, aranceles del 10% más lo que había antes y lo que puede ocurrir. Pero si me dices que, por ejemplo, que un gran porcentaje de la producción del producto tiene valor añadido de Estados Unidos, es una Totalmente estrategia, es decir, excluido. en este ejemplo, es una estrategia decir, voy a importar de Estados Unidos el Correcto. acero y voy a, pues eso, enlatar o lo que sea con el acero. Siempre y cuando, por supuesto, que ceteris paribus, que la situación no cambie, porque sabes que la Unión Europea tiene prevista un montón de aranceles retaliatorios frente a Estados Unidos Correcto. en caso de que no haya acuerdo. Y claro, si Estados Unidos está imponiendo un arancel del 50% al acero y al aluminio de la Unión Europea y del resto del mundo, Pero hay si la una Unión cosa Europea nos interesante. hace lo mismo, tenemos el problema. Nadie va Es a querer correcto. comprar acero de Estados Unidos porque en ese caso no ganamos. Pero digamos que en el Pero en corto este plazo, mientras las caso, cosas no con el cambien, pues dime. acero, Sí. Carlos, con este caso se le compraría a Inglaterra, UK, porque ya UK sí tiene firmado el tratado con Estados Unidos, justamente excluyendo la parte de acero, acero, Ajá. aluminio, etcétera, y está literalmente aquí al lado. O sea que siempre hay algún recurso de hacer. Otro caso de una empresa, y ahora que hablas de todo esto, español también fue, empresa que hace todo, son todos los componentes españoles, todas las partes españolas, bueno, de otros proveedores del mundo, pero terminan ensamblando en México.
Claro, al ser ensamblado en México, lo cual se considera desde el punto de vista legal una sustancial transformación del producto, porque en el fondo se fabrica allá, que en el fondo es ensamblar las partes y exportarlo a Estados Unidos está solo sujeto a un 10%. Pero eso porque el Tratado de Libre Comercio, el TEMEX-USMA, CMSU, el que tiene 3 nombres, se llama NAFTA, en sus reglas de origen permiten que una cierta transformación con manipulado dé un valor añadido suficiente para que ya no sea un producto de origen español, sino que sea un producto de origen mexicano, ¿correcto? Es correcto, así mismo es. Y ese tratado se sigue respetando y lo único que queda en las empresas de esos países, México y Canadá, es el 10% ese inicial que yo estaba hablando que no se le quita a nadie en ningún producto. Con lo cual, Salvo, nuevamente, estamos reduciendo sustancialmente. bueno, Y salvo automóvil, acero y aluminio. exacto. Sí, bueno, Sí. ya la industria de automóvil, tú sabes que es bien importante en los Estados Unidos, yo te diría que es la industria número uno, y las grandes fabricantes de automóviles, por ejemplo, Range Rover, esa ya está salvada porque llegó a un acuerdo UK, pero por ejemplo, BMW, Mazda, Honda, Toyota, ya están fabricando dentro de Estados Unidos, que en el Ujú. fondo era parte de lo que estaba buscando Trump, Sí. retraer esas industrias para atrás. Con lo cual, el caso del automóvil yo lo pusiera un poquito fuera, porque bueno, estamos Ujú. hablando de industrias multibillonarias que Sí. requieren de No, pero una yo pensaba no infraestructura. tanto el automóvil. Por ejemplo, BMW tiene una fábrica en Carolina del Sur, creo, ¿no? Sí, Y, correcto. y claro, y nadie 100%. Hay un vídeo del presidente del CEO de Ford con una pickup de Ford gringa y están todas las piezas encima de unas mesas y todas tienen una etiqueta que pone Malasia, Alemania, Brasil. O sea, nadie hace 100% el producto. Entonces no estaba pensando tanto en el fabricante, sino los fabricantes previos, ¿no? Porque igual, te pongo un ejemplo, igual hay una empresa alemana que hace los rodamientos, ¿no? Y esos rodamientos van a Estados Unidos. O sea, que al final, claro, no solamente pensaba en los ejemplos que pones, pero en industria auxiliar de automóvil hay mucha gente, ¿no? Haciendo muchas cosas para quizás otra industria que a su vez otro tire, ¿no? Que a su vez se lo vende al fabricante. Era simplemente por eso el Es comentario. correcto, es correcto, es correcto. Yo, aquí mucho del kit del asunto es esa planificación, se llama Strategic Financial Planning, que es la Ujú. estrategia no de financiación de dinero, sino de cálculo Sí. financiero del valor del producto, donde tal como tú estás comentando ahora mismo, hay muchos componentes que van a determinar realmente el costo de fabricación, el origen Ujú. de la mercancía, donde se hace la sustancial transformación, cuál es el lugar de salida, cuáles son los costos imputados a la producción, etcétera. Con lo cual es caso por caso, no es una regla general para todo el mundo. Esto que estamos hablando tú y yo son cosas que han existido toda la vida, o sea, son las reglas de importación para los efectos del cálculo aduanero y mucha gente no las conoce. Ellos piensan que va por el código arancelario y mueren con esa idea y claro, pero este es el momento de saberlas. ¿Por qué? Porque si usted no sabe todo esto que estamos hablando, al momento de hacer ese cálculo, bueno, puedes terminar pagando 70% más. Y está claro que eso te saca del mercado. Eso es una realidad. Pues Tania, para terminar, tú citaste que tenemos los famosos aranceles. Tú, Donald Trump con la Correcto. foto en la Casa Blanca con Ujú. el cartelito entre los aranceles, pero tú dices que esa misma orden ejecutiva tenía un anexo de muchas exenciones. ¿Voy a Correcto. citar alguna de ellas? Sí, cómo no. Y voy a citarte una muy, bueno, muy utilizada aquí en España. Hay 330 exenciones y, por ejemplo, todas las vitaminas, minerales, aminoácidos e ingredientes que se utilizan en la industria de suplementos dietéticos están 100% exentas de arancel. Con lo Ujú. cual, ahí tienes un ejemplo. Aquí hay no cientos, pero en España hay por lo menos 4 o 5 grandes fabricantes de suplementos dietéticos, empresas muy importantes y buenas para los Estados Unidos y todo, no el producto final, sino los componentes de ese producto, o sea, las vitaminas, los minerales, los enzimas, los botánicos, etcétera, si se exporta a Estados Unidos, esos componentes están 100% exentos de arancel. Ahí tienes un ejemplo que aplica definitivamente aquí a España y aplica al mundo entero, ¿no? Eso te quería decir, porque al final hemos hablado de España, de ejemplos españoles, pero todo lo que has contado es aplicable a cualquier empresa prácticamente en cualquier país del mundo. O sea, que, Del por mundo ejemplo, entero. que me lo estoy inventando. Ahora nos está viendo a una empresa peruana. Oye, esto me interesa mucho, no lo sabía. O sea, por ejemplo, tú puedes ayudar al peruano, al chileno, es decir, Totalmente. Sí, Carlos. correcto. Todo Sí, lo que sí. estamos hablando aplica al mundo entero, con la diferencia que hay que ver si ese país, vamos a decir, de donde está esa persona, tiene un tratado especial con Estados Unidos que Sí. se sigue respetando, como pasa con México y Canadá, y solo aplica el 10%. Y Ajá. por ejemplo, todo Centroamérica, excepto Nicaragua, todos tienen el 10%. Nicaragua tiene el 18%, pero todo el resto de Centroamérica es el 10%, lo El cual diez es por muy bueno. ciento 10% duele, ¿eh? Duele. Yo vi una, una, Sí, una, una duele. americana que
que no sé qué, de dónde importaba y estaba al 30-40, se lo bajaron al 10 y decía, es que el 10 sigue siendo mucho, ¿no? Claro, depende de los Sí, sectores, bueno, ¿no? pero los precios suben en todas partes del mundo. Yo no estoy justificando nada, Sí, pero sí. bueno, No, 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 es no, no, no dinero. entramos o sea, no Exacto. entramos en valoraciones políticas, solamente en No, comentarios empresariales. es correcto, así mismo es. Mm. O hasta un centavo duele. Efectivamente. Cualquier, cualquier incremento duele. Pues Tani Martínez, responsable de la empresa Demos, era Demos, ¿verdad? El nombre. Demos Global, sí, Demos Global, eso, Demos Global. sí. ¿No? Pues ya sabes, ¿no? Siempre encantados de recibirte aquí y siempre que tengas novedades, pues encantados de escucharte. Para los Muchas que estéis gracias. interesados, voy a dejar sobreimpreso los datos de contacto de Tania, que como veis, pues sabe mucho tanto de aduanas como de la FDA. Tania, Gracias, muchísimas Carlos. gracias.